Immanuel Kant nació el 22 de febrero de 1724 en Königsberg, Prusia. Falleció el 12 de febrero de 1804 a los 79 años de edad. Su religión era el cristianismo, su lengua materna el alemán. Sus padres eran Johann Georg Kant y Anna Regina Reuter. Estudió en la Universidad de Königsberg. Fue alumno de Martin Connetzen. Su ocupación era filósofo y profesor. Fue conocido por el concepto imperativo categórico, crear la teórica del idealismo trascendental, el noumeno, contribuir a la distinción analítico-sintético, la expresión separe aude y proponer el concepto de la nebulosa protosolar. Entre sus obras se encuentran Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio, prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia. Fue miembro de la Academia Prusiana de las Ciencias y Academia de Ciencias de Rusia. Kant fue un filósofo alemán, hijo de un modesto guarnicero. Fue educado en el pietismo. En 1740 ingresó a la Universidad de Königsberg como estudiante de teología y fue alumno de Martin Connetzen, quien lo introdujo en la filosofía racionalista de Leibniz y Christian Wolff, y le imbuyó asimismo al interés por la ciencia natural, en particular por la mecánica de Newton. Tras doctorarse en la Universidad de Königsberg a los 31 años, ejerció en ella la docencia y en 1770 fue nombrado por último profesor ordinario de lógica y metafísica. La filosofía de Kant. En el pensamiento de Kant suele distinguirse un periodo inicial, denominado precrítico, caracterizado por su apego a la metafísica racionalista de Wolff y su interés por la física de Newton. En 1770, tras la obtención de la cátedra, se abrió un lapso de 10 años de silencio, durante los que acometió la tarea de contribuir su nueva filosofía crítica, después de que el contacto con el empirismo escéptico de David Hume le permitiera, según sus propias palabras, despertar el sueño dogmático. En 1781 se abrió el segundo periodo en la obra kantiana al aparecer finalmente la Crítica de la razón pura, en la que trata de fundamentar el conocimiento humano y fijar asimismo sus límites. El giro copérnico que pretendía imprimir a la filosofía consistía en concebir el conocimiento como trascendental, es decir, estructurado a partir de una serie de principios a priori impuestos por el sujeto que permitían ordenar la experiencia procedente de los sentidos. Resultado de la intervención del entendimiento humano son los fenómenos, mientras que las cosas en sí, el noumeno, es por definición incognoscible. Pregunta fundamental en su crítica es la posibilidad de establecer juicios sintéticos, es decir, que añadan información a diferencia de los analíticos y priori con valor universal. El sistema fue desarrollado por Kant en su Crítica de la razón práctica, donde establece la necesidad de un principio moral a priori, el llamado imperativo categórico, derivado de la razón humana en su vertiente práctica. En la moral, el hombre debe actuar como si fuese libre, aunque no sea posible demostrar teóricamente la existencia de esa libertad. Kant trató de unificar ambas críticas con una tercera, la crítica del juicio, que estudia el llamado goce estético y la finalidad en el campo de la naturaleza. Cuando en la posición de fin interviene el hombre, el juicio es estético. Cuando el fin está en función de la naturaleza y su orden peculiar, el juicio es teleológico. En ambos casos cabe hablar de una desconocida raíz común, vinculada a la idea de la libertad. Estética trascendental. En la Crítica de la razón pura se parte asumiendo los resultados del empirismo, afirmando el valor primordial que se le da a la experiencia en tanto ésta permite presentar y conocer a los objetos, desde la percepción sensible o intuición. La capacidad de recibir representaciones se llama sensibilidad y es una receptividad, pues los objetos vienen dados por esta. La capacidad que tenemos de pensar los objetos dados por la sensibilidad se llama entendimiento. Las intuiciones que se refieren a un objeto dado por las sensaciones se llaman intuiciones empíricas, y el objeto sensible constituido por la sensación y las formas puras a priori de espacio y tiempo
impresas por el hombre se llama fenómeno. Analítica trascendental. La sensibilidad es receptiva, aunque no quiere decir esto que sea pasiva, y pues presupone la actividad corporal. El entendimiento es también activo y su función es la de producir los conceptos. La mente humana se comporta como cualquier ente vivo, en efecto, de igual manera que estos se organizan y se autoorganizan a sí mismos a partir de las diferentes materias que les servían de alimento, de respiración, etc. Es decir, son autopoyéticos. Ética. La ética kantiana está contenida en lo que se ha denominado con sus obras éticas, fundamentación de la metafísica de las costumbres, crítica de la razón práctica y metafísica de las costumbres. Kant se caracterizó por la búsqueda de una ética o principios con el carácter de universalidad que posee la ciencia. Para la consecución de dichos principios, Kant separó las éticas en éticas empíricas, todas las anteriores a él, y éticas formales, ética de Kant. La razón teórica formula juicios frente a la razón práctica, que formula imperativos. Estos serán los pilares en los que se fundamenta la ética formal kantiana. La ética debe ser universal y por tanto vacía de contenido empírico, pues de la experiencia no se pueden extraer deberes universales, sino solo planteamientos prudenciales, condicionados por la experiencia sensible. Filosofía de la historia. La concepción histórica de Kant está inspirada por la idea aristotélica de la physis, es decir, por la concepción de una naturaleza de las cosas, una esencia que se despliega y que contiene en sí tanto la necesidad como las leyes básicas del desarrollo. Se trata de la idea de una potencialidad, potentia, que a través de su propio proceso natural de desarrollo, physis, llega a hacerse realidad o actualidad, actus. De esta manera se alcanza la entelequia o fin del desarrollo. La filosofía de Hegel es la última gran filosofía especulativa. En ella se finalizan y se articulan todos los movimientos del pensamiento del pasado. Contiene todos los momentos del desarrollo del pensamiento, pero superados y unificados. Hegel atribuye realidad a la vida mental en su obra La lógica, que es una metafísica considerada en el espíritu absoluto y fundamenta su autodespliegue. Su objetivo narra el proceso inverso a la lógica y el retorno al absoluto por medio de una superación dialéctica realizada por la razón. Para Hegel son productos del espíritu objetivo, el derecho, la religión y la ética, y el Estado es la encarnación del espíritu, primero del pueblo, luego del mundo, como la organización histórica del absoluto. A los 46 años consigue su tan ansiado puesto en la Universidad de Heidelberg, cargo que ocupa hasta 1818 y desde esa fecha hasta su muerte se desempeña en la Universidad de Berlín. Su sistema filosófico se caracteriza por su razonamiento absoluto y es uno de los más complejos de la filosofía. Los elementos básicos de su pensamiento es el concepto en dialéctico como método para alcanzar el conocimiento, proceso histórico que tiende a lo absoluto, y en él se identifica el del ser real y verdadero. Hegel consideraba a la naturaleza como inconsciente de sí y que solo en la sociedad, el Estado y la cultura a la humanidad que se puede superar en la alineación. En su opinión, era el sabio el que tiene la capacidad suficiente para indagar sobre el ser, no tiene otra alternativa que confiar eternamente en lo real, sin oponer resistencias de ningún índole a sus manifestaciones. Hegel tuvo un problema, pues fue eso una gran enfermedad, por lo cual él falleció. Esta llamada el cólera. Aunque con lo que él propuso sobre la filosofía, ayudó a los otros demás filosóficos a entrar en razón. John Locke es considerado uno de los padres del liberalismo y del empirismo. Nació el 29 de agosto de 1632 en Winton, Inglaterra, y pasó sus primeros años en la Westminster School.
En 1658 ejerció de tutor y de profesor del griego y retórica. A partir de ahí empezó a interesarse por la ciencia, la medicina y la política, tanto es así que regresó a Oxford para cursar la carrera sanitaria. Tras terminarla, fue contratado por médico por Lord Ashley, que luego sería conde de Shaftesbury. A esta vida al servicio de Lord se le unió un interés por lo público y la política. Durante algunos años ocupó cargos públicos, pero se vio obligado a abandonar todo en 1683. Su abierta oposición al absolutismo de los Estuardos le causó grandes problemas y le forzó a trasladarse a Francia y a los Países Bajos. Esta estancia en el extranjero aumentó los conocimientos y las influencias filosóficas de Locke. En 1689 volvió a Inglaterra y poco después publicó una de las primeras obras más afamadas, Cartas sobre la tolerancia. En ella niega al Estado del derecho de inversión en el terreno religioso. Un año más tarde publicó tratados sobre el gobierno civil y el ensayo sobre el entendimiento humano. Fue su incursión en el mundo de la política desde el punto de vista filosófico. René Descartes fue un matemático, físico y filósofo francés cuyas aportaciones fueron una revelación en el campo científico y filosófico. Nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye, en Touraine, Francia, en el seno de una familia de funcionarios. A él se le atribuye la famosa frase «pienso, luego existo», un elemento esencial del racionalismo occidental. Además formuló el método cartesiano, creó el mecanismo y desarrolló la geometría analítica. Desde pequeño ya cultivó una educación muy cuidada con la lectura de los clásicos como Virgilio o Platón. Esto le ayudó a aprender el griego y el latín, idioma que usaría junto al francés para escribir parte de su obra. Se matriculó en la Universidad de Poitiers, donde hizo Derecho y Medicina, siendo en la etapa siguiente el periodo en el que se despertó su interés por las matemáticas y la física. El gran aporte de Descartes fue el que ha llevado a ser conocido por el padre de la filosofía moderna. Su pensamiento se basa en rechazar las verdades recibidas, combatiendo activamente los prejuicios a través del estudio del conocimiento humano. Sus ideas filosóficas están muy ligadas a su pensamiento matemático, siendo el discurso del método la base sobre lo que se desarrolla más en profundidad. En geometría, las coordenadas cartesianas supieron una revolución que han llegado hasta nuestros días. Son usadas para definir la posición de un punto por su distancia perpendicular a un eje de dos planos como mínimo. Este concepto luego ha tenido múltiples aplicaciones en diversos campos que te van desde la economía hasta la física. Y como no podía faltar, el espacio también tuvo un momento en la mente que Descartes, el universo infinito y lleno de misteriosos, fue definitivo por Descartes como una mesa llena y compacta. De esta forma se podía explicar el movimiento, pues era el contacto entre los cuerpos que lo formaban para todos esos espacios libres que quedaban por rellenar. Descartes formuló la teoría del éter. David Hume, filósofo inglés, nació en el seno de una familia emparentada con la aristocracia, aunque de modesta fortuna. Estudió durante un tiempo leyes en la Universidad de Edimburgo por voluntad de su familia, pero su falta de interés determinó que abandonara la carrera y se viese obligado a buscar la manera de ganarse la vida. Tras una breve tentativa de iniciarse en el comercio, decidió dedicarse al estudio. En 1734 marchó a Francia, donde pasó 3 años, la mayor parte de ellos en la Fleche, dedicado en la redacción de su primera obra, tratando de la naturaleza humana, que completó tras su regreso en Londres y empezó a publicar en 1739. El tratado no despertó ningún interés y Holmes se retiró a la casa familiar en Newells. La favorable acogida que obtuvo la publicación en Edimburgo de la primera parte de sus ensayos morales y políticos en 1742 le hizo olvidar su primer fracaso. Trabajó como preceptor del marqués de Annandale 1745 a 1746 y luego como secretario del general señor Clare, a quien acompañó en misión diplomática a Viena y Turín. Nombrado bibliotecario del Colegio de Abogados de Edimburgo, emprendió la redacción de una historia de Inglaterra que publicó desde 1754 hasta 1762 en varias entregas, algunas bastante mal recibidas por la burguesía liberal.
En 1763 aceptó la invitación de Lord Hampton de incorporarse a la embajada en París, ciudad donde residió hasta 1766, en la que se relacionó con los enciclopedistas. Se ha considerado a Hume como uno de los máximos representantes del llamado empirismo inglés. Su análisis crítico del conocimiento que ejerció sobre Kant, una decisiva y reconocida influencia, insistió en la importancia de investigar el origen de las ideas, que él entendía como copias o imágenes de las impresiones, sensaciones, pasiones, emociones. Estimado imposible cualquier otra forma de razonamiento, lo que suponía rechazar como falsas las proposiciones de la metafísica o la teología, sometió a crítica toda clase de ideas y refutó en especial las de sustancia, existencia y relación causal. Respecto de esta última, sin negar la posibilidad de que exista una casualidad real, afirmó que era imposible conocer el origen de la idea.